El año pasado, buena parte de ustedes estuvieron aquí, que celebramos un seminario sobre patios, precisamente, y una de las intervenciones, me parece que era la de clausura, del profesor Rafael Domínguez Casas, nos habló precisamente de los escudos de los antepechos, escudos que se pusieron en 1601 para completar el programa iconográfico del entonces ya Palacio Real. Ese estudio, yo creo que en 2 semanas va a estar publicado en papel y también en la página del Instituto Urbanística. Si lo quieren descargar, pues lo podrán hacer gratuitamente. Hoy vamos a hablar no de los escudos, sino de otros emblemas muy importantes que son precisamente, los vemos desde aquí, los medallones que tenemos en las enjutas de los arcos, entre los arcos, que son personajes muy diversos, algunos, vamos a decir, que parecen de la antigüedad, otros parecen religiosos, otros pudieran ser personajes políticos coetáneos, y estoy diciendo parecen porque es un galimatías donde estos medallones, que son muy recurrentes en las primeras décadas del siglo XVI, y los vemos en muchos edificios, en las portadas de iglesias, a veces ocupando todas las fachadas, en el interior de los patios, que están reflejando ejemplos o valores o virtudes personificadas. Digo que parecen porque aquí realmente no tenemos certeza, a través de sus atributos iconográficos, de quiénes son. Hay un palacio en el este, que es el Palacio de los Dueñas, en Veiga del Campo, donde está la serie de los reyes de España, y afortunadamente bajo cada una de esas efigies tenemos el nombre, una cartela con el nombre del rey, de forma que es fácil identificar la secuencia iconográfica. Aquí en este caso lo tenemos complicado. Y precisamente porque el reto era complicado, pues hemos llamado a la profesora María Dolores Campos Sánchez Gorgona. Ella es catedrática, ahora jubilada, de Historia del Arte de la Universidad de León, especialista precisamente pues, en arquitectura moderna, en arquitectura palacios de la edad moderna. Ha dirigido proyectos de investigación nacionales precisamente sobre este tipo de cuestiones, sobre prontuarios, sobre medallas, imágenes aplicadas también a la arquitectura, y por lo tanto es una persona idónea para hablarnos de estos medallones, o por lo menos para explicarnos algunas claves de cómo interpretarlos o cómo verlos, ver qué significado pueden tener, por lo menos en un aspecto más iconológico, más trascendente, más explicativo. Para mí es un honor tenerla. Yo he sido alumno suyo en su día en León, y aprendí un montón, y de hecho, pues para tocar luego temas parecidos, similares. Y ya cuando alcé el vuelo y salí de la facultad y estuve en Valladolid, pues aproveché otra vez a juntarme todo lo que podía con ella. Hemos escrito varios libros, varios artículos juntos, y con el fin de seguir aprendiendo siempre continuamente de ella. Y por eso, como ahora está jubilada, la he vuelto a traer aquí porque quiero seguir escuchando, quedándome con coplas y aprender un poquitín más. Comentábamos ayer, como anécdota, que nos ha salido una nómina muy masculina en este programa. Ella es la única persona. Soy la puta. Agradezco que no haya hecho nada por una razón. Porque el año que viene, por la misma razón, yo sin prejuicio, sin ningún tratamiento, a lo mejor salen 7 mujeres y un hombre, y entonces tampoco permitiré que nadie sospeche o que piense que he puesto a 7 mujeres para compensar. Será porque las 7 mujeres del año que viene entiendo que son las más adecuadas y más correctas, y tampoco quiero hacer ningún menoscabo, ningún desprecio a los hombres. Pero bueno, en cualquier caso, Dolores como profesora y como mujer vale por 7, seguro. Muchas gracias. Cuando quieres. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras, por ser la cuota femenina del seminario, y agradecer también a las instituciones de esta casa el que nos permitan estar aquí para reunirnos y comentar algunas cuestiones y ir poco a poco tratando de vislumbrar todas las incógnitas que rodean a estos edificios históricos. Mi intervención de hoy, a propuesta de Javier, que casi lo considero una venganza de cuando él era alumno y yo profesora, se va a centrar efectivamente en el patio del Palacio Real de Valladolid, enfocándolo hacia una perspectiva en la que voy a intentar adivinar y formular ciertas inquietudes, ciertas
incoherencias, incluso, bueno, pues a ver si llegamos a alguna conclusión, y en todo caso mi pretensión es dejar el camino abierto para los que vienen detrás y que sigan indagando e investigando sobre este tipo de temas que yo creo que todavía hay que darles muchas vueltas y que pueden dar muchísimo de sí. En realidad, a la hora de abordar este tema, la figura principal que siempre surge y sobre la que tenemos que pilotar un poco toda la intervención es la figura de Francisco de los Cobos. No voy a incidir sobre él, ya se ha hablado aquí suficientemente sobre su personalidad, sobre sus orígenes, sobre su linaje, sobre la participación que él tiene en la corte como secretario del emperador, como poco a poco él va ganando en cierta manera puestos y escalas, tanto desde el punto de vista político y social como desde el punto de vista económico. No hay que dudar esas dos facetas. En ese sentido, Francisco de los Cobos, yo creo que enseguida se dio cuenta, quizás por su proximidad al emperador y por su vinculación, o al menos porque él intentaba esa vinculación con otras familias nobiliarias de más alto rango, se dio enseguida cuenta de que la arquitectura tenía una capacidad de representar una elevada condición social, y por lo tanto él, que ansiaba y estaba buscando por todos los medios elevar su linaje a una cierta categoría superior y equipararse a la alta nobleza, él vio, yo creo, esa posibilidad a través de la arquitectura, y de hecho muchas de sus implicaciones y de sus empresas de tipo artístico, tanto arquitectónico como no arquitectónico, sino también en la adquisición de ciertos objetos, etcétera, toda esa serie de empresas artísticas, él las va a enfocar no como un coleccionista y un amante del arte, que yo no creo que fuera en ese sentido un gran mecenas y un gran amante del arte, sino él ve el arte como una función plenamente política y social. Es un medio, un fin para elevar su categoría, para elevar su linaje, para equipararse a esos otros linajes que él quería, en cierta manera, emular y con los que quería codearse. Evidentemente, desde que él obtiene el elevado puesto en la corte de secretario del emperador, pues claro, le queda esa faceta, esa parte, de decir, me equiparo en nobleza, me equiparo en linaje, aunque ya tengo el alto cargo. Y en ese sentido, muchas de sus empresas artísticas, evidentemente, van a estar orientadas hacia la consecución de esa idea, hacia el tratar de lograr, de elevar, de replantear su papel dentro de la sociedad. Dentro de todo este contexto, hemos visto en la ponencia anterior lo que él lleva a cabo en el lugar de su solar originario, en Úbeda y en todas las zonas más colindantes a Úbeda y en Andalucía. Quizás ahí son intervenciones desde un punto de vista más personal, más vinculados a su linaje más familiar, pero en Valladolid él va a emprender otra acción completamente distinta a la de Úbeda, que es la idea de levantar el palacio, que en principio sería su morada, pero desde mi punto de vista esa morada personal de Francisco de los Cobos tiene una doble orientación. Por un lado será la residencia de él y de su mujer, María de Mendoza, que evidentemente también cuenta bastante en todo este proyecto, y por otro lado va a ser un edificio que él puede presentar al emperador como morada imperial. Es difícil saber hasta qué punto él tiene esa idea, porque estamos en una época, y lo hemos visto antes, en la que la corte no es fija, la corte es itinerante, la corte cambia continuamente de un lugar a otro, y por lo tanto, bueno, pues el proyecto de una corte estable en una capital o en una ciudad todavía es algo futurible casi. Pero yo creo que Francisco de los Cobos ya tiene esa intención, habida cuenta de que el emperador, cuando viene a Valladolid, se ha hospedado en otras casas de la ciudad, y él, yo creo que abogando en esa idea, él tiene bastantes conocimientos que le permiten llevar a cabo esa intencionalidad. Por un lado, él conoce muy bien, porque acompaña al emperador continuamente a los viajes que realiza a Italia y a distintos lugares de Europa,
él conoce muy bien todo el proceso de la etiqueta de corte, la etiqueta borgoñona, que es la que se implanta a partir de la llegada de Carlos V. Él, por otro lado, tiene un conocimiento bastante aceptable de toda la idea de poder y de imperio que se está gestando en los círculos más cercanos al emperador, por lo menos en los círculos más cercanos antes de los años 1535, es decir, en torno a 1530, cuando Carlos V ya es coronado emperador en Bolonia, después de la coronación de Bolonia. En esas fechas están en torno al emperador, pues está Acuña, está Francisco de Guevara, está García de Loaiza, es decir, una serie de figuras que están formulando ya una idea imperial que ya fue estudiada en su día por el profesor Checa y que luego, bueno, pues otros historiadores han ido redundando en esa idea. Y esa idea imperial también es Cobos conocedora, sin duda, de ella. Y por último, otro de las, quizás de las cuestiones que abogan en la idea de que Francisco de Cobos tiene en mente el ofrecer su morada al emperador es que lo refleja el propio Carlos V en la cédula que ya publicó. Yo creo que, no sé si fue Martín Massó, pero luego fue el profesor Urrea quien la publicó, la cédula de 1534, donde el emperador promueve la ampliación de esta casa, de este palacio, por estrechura de aposento, dice, es decir, necesita la corte mucho más espacio del que originariamente tenía. En función de todas estas consecuencias pues, y de todas estas características, Cobos formula la empresa de levantar este palacio y se centra sobre todo, o al menos para formular la idea de una casa relacionada con el poder y con el imperio, se va a centrar sobre todo en el patio que tenemos aquí. Es lógico porque en las construcciones y en los palacios del siglo XVI el patio siempre es el centro neurálgico, el centro generador en torno al cual se distribuyen las estancias, es el centro ceremonial por excelencia, es decir, reúne todas las características, y en ese sentido es también el lugar donde se van a plasmar los mensajes iconográficos que se quieren transmitir, porque es el lugar más vistoso, más representativo del espacio. No obstante, haciendo un resumen que ya hemos comentado y paso muy rápido por él, la construcción se inicia en cierta manera en torno a 1524, 23-24, aunque el proyecto se encarga al arquitecto real, a Luis de Vega, sobre el que tampoco vamos a hablar, además está aquí el profesor Luis Vasallo, que lo conoce perfectamente. Y en torno a los años 1530, posiblemente es cuando se están realizando los medallones del patio. Digo 1530 porque en el año 29 es cuando ya Luis de Vega, unas cartas que envía, habla de que la escalera ya está terminada y que va avanzado, o sea, más o menos en torno a los años 1530. Una fecha que yo creo que luego, al analizar alguno de los medallones, pues podemos en cierta manera corroborar. En esas mismas fechas, en torno a los años 30, el palacio también se está decorando, no solo el patio, sino se están decorando con otros elementos que también nos hablarían de esa idea de disponer o de ofrecer el palacio para el emperador, para la corte. No solo el lenguaje de los capiteles, que los tenemos aquí en el patio, que son, en cierta manera, pues, un tipo de capitel muy en la línea de lo que Diego de Sagredo había publicado en sus Medidas del Romano pocos años antes, en el año 26, en Toledo. Son capiteles itálicos, es decir, estamos tratando de llevar a cabo un lenguaje a la italiana, a lo romano, que en los años 20, en la España de los años 20, no dejaba de ser novedoso. Todavía el arte más clásico, más clasicista, pues no ha llegado. Y sobre todo también, aunque no los conservamos, pero tenemos que hacer un poco de abstracción y pensar que, como ya lo ha comentado, en esas fechas Cobos había contratado a una serie de pintores italianos, en concreto a Julio Aquiles y a Alejandro Meiner, para que vinieran a Valladolid a decorar el palacio. No conservamos nada de esto,
pero si echamos un vistazo a lo que ellos hacen en El peinador de la reina y en otras obras que llevaron a cabo por esos años en distintos sitios, nos podemos imaginar que quizás alguna de las estancias de este palacio sí tuvieran esa decoración. No conservamos nada, sí se conservan algunos dibujos de los que llevaron a cabo estos pintores, dibujos que algunos están en el Metropolitan de Nueva York, otros están en el Museo Lázaro Galdiano, y que se hicieron copias precisamente de algunos de los dibujos de Aquiles y sobre todo de Julio Aquiles. Esos dibujos se atribuyeron en su momento a Berruguete, ahora parece ser que la atribución es a Andrés de Melgar, y si nos fijamos en el dibujo que hay realizado y el grotesco que se lleva a cabo por estos pintores, evidentemente pues sí hay esa copia de lo que debió de ser la plasmación pictórica de algunas de las estancias de este palacio. Bien, dejando un poco ya todo ese contexto de cómo sería efectivamente tanto el interior como las estancias interiores del palacio, nos tenemos que centrar por tiempo en el patio. Los medallones que hay en el patio son total, ahora mismo son 40. En cierta manera su adscripción y su identificación es complicada. Es complicada porque carecen, en la mayoría de los casos, de explanatio, es decir, no tienen ninguna inscripción alusiva, hay muy pocos atributos que puedan también favorecer su identificación, e incluso por la fecha, en torno a 1530, podríamos hablar de que seguramente copiaron estampas y grabados que circulaban por España en este momento, pero la mayoría de las estampas y grabados que nos han llegado son posteriores, con lo cual la fuente primaria, que puede ser pues, la de Fulvio, la de Nealbico, la de Uchit, todos estos, cotejando los grabados que llevan esas obras impresas en los años 17 a los años 30, la verdad es que no encontramos parecido con ninguna de esas fuentes. Quizás algunos de ellos se parece más a el prontuario de medallas de Guillermo Robilio, pero que es del año 53. Es verdad que Robilio está en Medina del Campo, que tiene muy buena relación con Valladolid y que las obras de Robilio se conocían perfectamente en Valladolid, pero claro, estamos hablando de una obra que se imprime en León y que está aquí en los años 50, por lo tanto no pudo servir de inspiración para esta obra. Y ese problema, ese es el mismo problema que plantean, por ejemplo, los medallones de la fachada del convento de San Marcos de León, que seguramente están inspiradas también en prontuarios o en grabados y en estampas, pero que no nos han llegado, por mucho que tengamos constancia de que Juni, de que Guillén Doncel y todos estos artistas y escultores que están trabajando allí utilizaban grabados tanto flamencos como alemanes como italianos. Por lo tanto, carecemos de la fuente que pudo inspirar estos medallones, carecemos también de inscripciones alusivas a cada uno de los personajes y yo lo que voy a formular un poco son casi hipótesis, en muchos casos que están totalmente abiertas y que pueden ser perfectamente modificadas y ojalá lo sean y se llegue a una conclusión definitiva. El primero, de todas maneras, de los medallones sobre el que quiero incidir es la figura del emperador Carlos. Carlos V está perfectamente representado, es uno de los pocos de los que quizás no tengamos ninguna duda a la hora de abordar su personalidad. Aparece el emperador, está vestido con la clásica birreta o gorra borgoñona, está vestido con el traje que lleva en la parte inferior, no lleva el traje de corte, sino que está representado como militar y lleva una inscripción de Ave César, en cierta manera, que apenas se vislumbra, porque esa es otra cuestión. Los medallones han sido decorados, pintados, están muy deteriorados en algunos casos y eso impide que a veces podamos ver bien las pocas inscripciones que genera. Este modelo que vemos aquí de Carlos V se formula como imagen a partir de los años 30. Es decir, a partir del momento en que Carlos es coronado ya en Bolonia. De hecho, aunque no tenemos la fuente original, pero si nos fijamos en la medalla conmemorativa de la coronación de Bolonia, de 1530,
en esta medalla sí hay cierta similitud con el medallón que hemos visto antes. El rey está vestido también con la gorra borgoñona, no lleva el toisón, que en el medallón anterior hay un detalle rarísimo en la figura de Carlos V, que no lleva el toisón, que va vestido militar, pero no lleva el toisón. En esta medalla conmemorativa de Bolonia tampoco le vemos con el toisón. Esta formulación del emperador vestido de esta manera, ataviado de esta manera, transmite un mensaje de la idea imperial que se está formulando en estos momentos por Fray Antonio de Guevara, que es el imperio universal. Pero el imperio universal con una concepción pacifista del poder. Y por lo tanto, en esa concepción pacifista, que luego va a ir evolucionando a lo largo de la vida del emperador, en esa concepción pacifista no se le coloca al emperador demasiados atributos militares, sino que se le quiere ver más como un hombre de corte, no tanto volcado hacia la consideración militar. Los retratos de Carlos V de esas fechas, el de Cristóbal Damberger y el grabado de esos años, inciden bastante en esa idea. Siempre ataviado con un traje de corte, con la gorra borgoñona, incluso el retrato que figura en la fachada de San Marcos de León está también en esa misma línea. Aquí en San Marcos sí tiene el toisón, pero en el caso de Valladolid, curiosamente, pues, no lo lleva. Esa idea de, como vemos, se incide siempre en estos años, de la imagen más pacifista del emperador, que cambiará a partir sobre todo de la conquista de Túnez. A partir de Túnez ya esa imagen va a modificarse, y aquí vemos dos imágenes completamente distintas. Un Carlos V del principio, cuando viene casi de Borgoña, y el Carlos V ya del final, ya con las obras de Leoni, Carlos V dominando el furor, ya es otra concepción completamente distinta, mucho más militarizada. No obstante, en estos años, por lo tanto, años en los que se debe estar llevando a cabo la ejecución de estos medallones, todavía la figura del emperador aparece como un hombre de corte, un hombre que busca el imperio universal y que tiene una concepción más pacífica del poder. No obstante, en esa concepción del emperador, los medallones que se van a ir plasmando progresivamente en las enjutas de este patio, la mayoría de ellos tienen una vinculación con personajes históricos, bien de la antigüedad clásica, bien personajes vinculados, en algunos casos quizás, a la historia anterior, a la historia de España anterior. Otros son personajes de carácter mítico, otros son personajes de carácter religioso. Lo que se busca es la equiparación del emperador, la plasmación del emperador como figura que va a superar el imperio romano. De hecho, en San Marcos de León está muy claro, porque aparece al lado de Trajano y de Augusto, con la inscripción de mejor que Trajano y más felicitor que Augusto. Se va a buscar la imagen del emperador como la imagen que supera a Roma, que ha superado a Carlomagno, que ha superado a Roma, que es el emperador por excelencia, y se le va a ir equiparando con el mundo romano, con el mundo de los héroes, porque la virtud del emperador es otro de los elementos claves para su formulación de la imagen, la virtud heroica, la virtud del emperador, y en ese caso se le va a ir comparando con héroes también de la antigüedad clásica. Pero el emperador tiene, entre otras cosas, una misión que es la de defender la cristiandad. Milites cristiano, que es la imagen inicial del emperador Carlos, y como defensor a ultranza contra todo el tema de la herejía, de luteranos, protestantes, etcétera, incluso la lucha con el turco. Todo esto va a generar también que se considere al emperador como el brazo armado de la Iglesia, como la figura encargada de defender a ultranza a la cristiandad. Y en ese sentido, su vinculación con determinadas figuras religiosas o determinadas figuras alegóricas también se van a ver representadas en este patio, aunque tengamos que pasar sobre ellas de una manera bastante rápida. Uno de los medallones, el que está justo al lado de la figura de Carlos, en la parte de abajo, en el piso inferior,
es esta imagen que otros autores han considerado que era algún emperador romano. Yo abogo por considerarlo Carlomagno. ¿Por qué? Pues el tocado que lleva con esas duelas es el clásico tocado carolingio. Es el tocado que tiene 6 duelas que luego se unen con unos elementos metálicos y si lo comparamos pues, con las representaciones de Carlomagno en algunos grabados de libros de medallas o de estampas, siempre figura con ese tipo de tocados en el mundo del Renacimiento, incluso en la propia fachada de San Marcos, también figura como se ve con ese mismo tocado, y el que esté además ubicado justo al lado del emperador tiene su sentido. Ya había sido coronado en Aquisgrán, Carlos quería superar el imperio carolingio y quería ir hacia el imperio universal. En muchos de los edificios en los que está representado Carlos V, siempre o casi siempre suele estar representado el emperador. Muchos libros de la época sobre la fama, sobre los 9 de la fama, etc., está siempre Carlos al lado de Carlomagno. Por lo tanto, su presencia en este patio, yo creo, a juzgar por esas características de esta figura que vemos, posiblemente sea Carlomagno, pero insisto que son planteamientos que quedan perfectamente abiertos porque no podemos identificarlo de manera total. Una de las series quizás más numerosas que hay en este patio, a mi entender, es la representación de los emperadores de la antigua Roma, sobre todo de algunos que siempre tuvieron un carácter simbólico en relación con determinadas virtudes vinculadas al buen gobierno. La figura de Julio César es un clásico y su relación con Carlos V en determinadas fuentes de la época es constante, porque luego pasa el Rubicón, se equipara con Carlos V en Mühlberg, etcétera, etcétera. O sea, la vinculación de Julio César con el emperador va a ser una constante en los libros y en la iconografía de la época. Yo creo que es esta figura la que aparece ahí en la imagen, porque es una imagen que recuerda en cierta manera a la que John Hutis en su texto, que es quizás de las fuentes más antiguas, de los años 1517-1520, aparece. Es un poco parecida a la imagen de Julio César, no similar, pero bueno, tiene algunas connotaciones parecidas a la que aparece en San Marcos de León. Incido en San Marcos de León no por tirar hacia casa, sino porque es una fachada que se está haciendo más o menos en los mismos años que se está llevando a cabo la ejecución de estos medallones. Y posiblemente con algunos de los autores, como luego comentaremos, algunos de los escultores que están aquí posiblemente también estén allí. Por eso incido en comparar algunas imágenes con la figura de San Marcos. Incluso en el famoso prontuario de medallas, que sí nos consta que influye bastante en algunos medallones posteriores, también la figura de de Julio César tiene cierta comparación o cierta similitud con este de Valladolid. Otra de las imágenes que plantea más discusión es esta. Para algunos autores sería Alejandro Magno, por esa corona radiata que equipararía con Helios. Yo, rastreando en cierta manera la representación de Augusto en las medallas, en los prontuarios, en las estampas, incluso en algunas representaciones italianas de principios del siglo XVI, me inclino más a considerar el propio emperador Augusto. La corona radiata es algo con el que suele aparecer Augusto en determinadas medallas de la época. Goltzius en los vivos retratos de los distintos emperadores, así como lo vemos, lo representa también con esa corona radiata. En la Certosa de Pavía aparece también con la corona radiata. Puede ser otro emperador, es evidente. No es el único, Augusto, el único que aparece con ese tipo de corona, pero yo pienso, al menos me inclino, que sea esta figura. El número de emperadores, comenté antes, es numeroso, precisamente por esa idea de superación del Imperio Romano,
Y aquí hay una figura que, bueno, que a mí me plantea muchísimas dudas y me sigue planteando muchas dudas. Lleva una inscripción que otros historiadores no han visto, pero que yo tampoco acierto a identificar. Está en la parte superior del casco. Es una I, una A, una O y una T. Quizás es Imperator Augustus Óptimo Trajano, pero yo no soy experta en paleografía ni en epigrafía y por lo tanto pues, lo dejo ahí abierto. Es muy probable que Trajano esté aquí representado porque Trajano representa la justicia y uno de los valores del emperador, de las virtudes heroicas del emperador, precisamente es la justicia. De hecho, en los tapices, famosos tapices de los honores que se hacen en honor de Carlos V, Trajano es uno de los protagonistas de esos tapices de los honores. Bueno, pues es una de las figuras que, a mi entender, puede estar ahí representada, pero con todas las dudas habidas y por haber. Y otros emperadores romanos pues puede ser cualquiera, puede ser cualquiera de Adriano, Valerio Máximo, puede ser Marco Aurelio, puede ser cualquiera de esas figuras. Hay una imagen en la que está en la parte inferior y que subrayo ahí como cómodo. Esa imagen lleva en el casco otra figura, otro rostro, es decir, es una imagen bifronte. En ese sentido estaríamos ante una representación de Jano, pero no encaja mucho esta representación de Jano. Sin embargo, las medallas del emperador Cómodo, sí, en algunas de ellas sí aparece Cómodo con esa imagen bifronte, como representación de la prudencia, otra de las virtudes que estaría vinculada precisamente con el emperador, con las virtudes del poder. Es otra de las cuestiones que también quedan ahí abiertas y que no podemos resolver. Y vuelve a repetir el mismo problema de Trajano. También en la parte superior en el casco hay otra inscripción, otras letras que pone I-A-M-O. Yo en su momento, cuando lo leí, dije, bueno, pues Príamo. Me encajaba, porque luego hay otros héroes del mundo de Troya, pero desde luego con el zoom, acercándolo todo lo que he podido acercar, no veo ni la P ni la R. Y por lo tanto me quedo simplemente con esas letras y que, bueno, pues a la espera de que algún especialista en epigrafía nos resuelva ese problema, o a lo mejor sí es Príamo. Y como son obras que han experimentado tanto deterioro, pues quizás se han borrado las letras iniciales. Además de los emperadores romanos, desde luego está perfectamente representadas las figuras del mundo de Troya. Volvemos a tener el mismo problema de identificación, pero en la mayoría de los casos estas figuras vinculadas a Troya llevan casco con cimera y suelen llevar cascos con escama. Las armaduras con escama fueron muy, bueno, las describe Homero, por supuesto, pero suelen ser uno de los atributos con los que se representan los personajes vinculados al mundo troyano. En este caso, la mayoría de estos cascos llevan escamas y representaciones de animales. ¿Por qué identifico a uno como Aquiles y a otro como Ulises? Bueno, pues en el caso de Aquiles, en la armadura está representado el centauro, no el minotauro, porque yo creo que fue Patricio Andrés quien veía minotauro, es un centauro, y quizás, pues, conociendo un poco la historia de Aquiles, aludimos a que Aquiles fue educado por el centauro Quirón. Por lo tanto, pues, sería un pequeño atributo, un guiño que el escultor ha hecho para poder identificar, suponiendo que en aquella época pues, las personas que tenían cierta cultura humanística podrían identificarlo, pero siempre insisto en dejar abierta esa puerta. En el caso de Ulises, pues hay algo parecido. En el casco, en la parte posterior del casco, hay un perro. Quizás es el famoso perro Argos, que fue el único que reconoce a Ulises cuando vuelve a Ítaca. Es otro guiño posible de identificación de la figura de Ulises. En todo caso, sean Ulises o no, son personajes vinculados al mundo de Troya. Y llegados a este punto hay que tener en cuenta una cuestión importante. En este momento, la identificación física de los retratos no existe.
Nadie sabía cómo era ni siquiera el propio emperador, ni cómo, claro, en el siglo XVI nadie sabe cómo es Aquiles, ni cómo había sido Ulises. Por lo tanto, son simples identificaciones y personificaciones de carácter simbólico. Es más, un mismo retrato, en ocasiones, si están identificados, lo vemos como un personaje y en el edificio de al lado lo vemos representado como otros personajes. Los hombres del XVI lo que querían no es ver un retrato físico exacto de esa figura, sino lo que podía representar. En consecuencia, quizás estas dos imágenes puedan corresponder a esos personajes, a Aquiles y a Ulises, pero en todo caso sí están tratando de relacionar al emperador con la figura de los héroes de la antigua Troya. Y en un programa vinculado a Carlos V no puede faltar Hércules. Hércules es la figura por antonomasia que ha estado siempre relacionada con el emperador. Su emblema, todo su escudo, las columnas de Hércules, su mote, etcétera, está muy vinculado a Hércules. ¿Quién puede ser Hércules de todos los medallones que están aquí representados? Pues a mi entender la figura que lleva esa especie de jabalí o de lobo, tendría que ser mejor león, para aludir mejor al león de Nemea, pero quizás sea esta figura la que pueda identificarse como Hércules. En ese sentido, otro personaje sería Perseo, porque en el casco lleva unas alas y por lo tanto pues, aludiría a las alas que Hermes le cede a Perseo, etc. Y este otro tiene menos sentido su identificación, pero quizás pueda ser Héctor, también porque son figuras que suelen estar casi siempre acompañando a las representaciones de los programas vinculados a Carlos V. Aníbal, en la mayoría de los textos vinculados con la fama, con el Templo de la Fama, con los 9 de la Fama, y también vinculados con el propio emperador, Aníbal suele estar siempre presente. Es difícil determinar cuál sería, en este caso, en Valladolid, la figura de Aníbal. Yo me inclino por considerar este medallón, que por otro lado es uno de los mejores desde el punto de vista escultórico, está aquí en la parte superior. La representación de Aníbal tiene cierto parecido al que hay, este es el de San Marcos de León, y esta es la imagen de Aníbal en el prontuario de medallas de Guillermo Robilio. Bueno, pues es una suposición que quizás como figura heroica, como caudillo cartaginés, que siempre está vinculado en muchas ocasiones al propio emperador, sea precisamente este que se ha dispuesto en la parte superior del patio. Además de las figuras heroicas, y por ir avanzando un poco, de las figuras imperiales de Troya y de todos estos personajes vinculados a la virtud o a la virtud heroica o a la virtud del buen gobierno, y Carlos V, comentaba antes, es uno de los personajes que siempre se ha relacionado con la defensa de la cristiandad. En este medallón que hay aquí hay una figura femenina y en la parte de aquí lleva esta inscripción, sicut era in pe, en principio. Es una inscripción que alude a una de las parusillas menores, es decir, a la Sibila. La representación de la Sibila ya la puso en manifiesto bueno, pues otros historiadores, Patricia Andrés, Javier Pérez, Rafael Domínguez Casas también ha hablado de la presencia de la Sibila. Lo que no podemos decidir es si en la Sibila eritrea o en la Sibila cumana. Desde luego tiene que ser una de las dos. Una, la eritrea, alude a la venida del Salvador, a la llegada del Salvador. La cumana alude a la llegada de nuevos tiempos, a una edad de oro. La figura del emperador, en ese caso, siempre se ha comparado como la llegada de una nueva era, de una nueva época. Y aquí estaría relacionada precisamente con ese contexto, con un contexto más religioso, con una genealogía davídica, porque Carlos V va a enlazar también con la genealogía davídica, con los reyes de la antigüedad. Y la presencia de la Sibila inauguraría o daría pie a esa presencia también de la faceta religiosa del emperador.
En ese contexto, este medallón plantea también muchas dudas. Es una figura de un rostro femenino que en la parte posterior aparece otra imagen que echa fuego por la boca. Su identificación, pues, la verdad es que yo he dudado mucho sobre qué figura sería este personaje. María José Redondo planteó en su momento que quizás era Medea y que algunos de los personajes que hemos visto relacionados con la guerra de Troya eran los argonautas. Es una idea que yo no descarto, desde luego, porque el vellocino de oro, es decir, el toisón, está relacionado con la leyenda del vellocino de oro y, por lo tanto, con los argonautas. Y el vellocino es uno de los símbolos del emperador. Pero en el contexto quizás de este patio, yo pienso que quizás sea la herejía. La herejía ya hace Charerripa, Marco Antonio Raimondi tiene una figura de la herejía que también con serpientes y echando fuego. Entonces, quizás en ese contexto pueda ser la herejía, y volvemos a unir con lo anterior, con la imagen de Carlos como defensor de la cristiandad y en su lucha continua con los herejes. Podría ser, insisto, que son siempre suposiciones. En consecuencia, la galería de imágenes que vemos aquí, pues algunos he tratado, como decía, de identificar. Los que están en rojo es porque llevan algunas inscripciones, los otros no llevan ningún atributo demasiado peculiar para poderlos identificar, pero bueno, pues la figura de Eneas, quizás me inclino hacia la figura de Eneas porque en la parte de aquí hay una figura de vientos, un rostro que está echando viento por la boca y puede aludir a los vientos que conducen a Eneas, etc. Pero siempre, bueno, como sucede muchas veces con los temas de iconografía, hay que tener mucho cuidado porque lo que en un principio nos puede parecer una imagen más o menos que se inclina hacia un símbolo, quizás con una lectura posterior pues pueda replantearse bastante el tema. Una de las dudas que siempre se plantea es si los dueños de la casa, es decir, Francisco de los Cobos y María de Mendoza, están representados. Yo no veo a la emperatriz representada en ninguno de los medallones. No me parece, hay alguna figura femenina, pero no me parece que esté Isabel. En ese caso, me cuesta creer que María de Mendoza y Francisco de los Cobos se hayan representado dentro cuando no están la pareja real. Hay algunas imágenes como esta otra figura, que son personajes contemporáneos. Yo no acierto a ver quién puede ser, pero dudo que puedan ser Francisco de los Cobos y María de Mendoza. Simplemente porque me parecía una descortesía representarse ellos, y más con todo lo que es el protocolo y la dinámica de este momento, sin que estuviera la figura de la emperatriz. Por otro lado, suponemos que claro, tampoco están las armas en el patio de la familia Cobos, ni de la familia Mendoza. Posiblemente estuvieran en la fachada, con toda seguridad, aunque nos consta que estaban las armas del emperador, pero posiblemente estuvieran en la fachada, que no conservamos, y quizás la única referencia que hay a Cobos sean las veneras que están arriba, en las esquinas, que aluden a su figura vinculada a la Orden de Santiago. La venera siempre es el símbolo, uno de los símbolos de la Orden de Santiago. Por lo tanto, dudo que en estos personajes alguno aluda a la propia figura de Francisco de los Cobos. Hombre, siempre queda la duda, a lo mejor el propio Cobos, que tenía esa ansia de ser un personaje más de la alta nobleza, pues hubiera decidido él o su mujer representarse, pero desde mi punto de vista sería bastante dudoso. Otra figura que también aparece en este caso y que sí está identificada es Lucrecia y el rey David.
Lucrecia es un personaje romano, alude a la virtud, a la honestidad, sería otra de las figuras que encajarían dentro de las representaciones virtuosas del propio monarca, y el rey David encajaría con la genealogía davídica del emperador, genealogía davídica que está muy clara, por ejemplo, en la fachada de San Marcos, y que corresponde precisamente a esa voluntad de entroncar la imagen imperial con todo lo que es la antigüedad, tanto bíblica como antigüedad histórica. Además de los medallones y de todas las incertidumbres que les he planteado, vuelvo a insistir en otro grave problema que tienen estos medallones: el autor. En el medallón que está allá arriba, en aquel lado norte, hay una inscripción abajo que pone, o que leemos, Opus Paulido. Se ha identificado por algunos historiadores como la firma del autor. Pero el Paulido, pues yo sinceramente no conozco a ningún escultor que esté trabajando en Valladolid y en zonas cercanas que tenga ese nombre, o que sea un Paulus, que sea un latín ahí un poco macarrónico, diríamos, que se haya escrito por parte de los escultores que a veces no tenían demasiados conocimientos. Y es un tema que queda plenamente abierto. Incluso yo he llegado a dudar si Opus Paulido, que en la traducción latina literal sería hecho poco a poco, realmente el Paulido es el nombre de un escultor, o es una frase latina que alude, pues, quizás a otra sibila, a otro personaje, las amazonas, que a veces también están representadas en este tipo de programas. Y yo, el único Paulido o Polido, es el Polido que está trabajando en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid a finales del 15, pero no puede ser, evidentemente. Se ha dicho que quizás sea uno de los escultores que está trabajando con Damián Forment, Santo Domingo de la Calzada, y que es un Paulus Aderbech que es de origen flamenco. Yo lo dudo, porque además no aparece en ningún documento de Valladolid ni en ninguna documentación relacionada con este edificio. Por lo tanto, pues creo que el autor, de momento, tenemos también nuestras dudas. Uno de los que sí consta en la documentación, en su proceso inquisitorial en el año 1536, que ya es un proceso muy conocido, el proceso inquisitorial de Esteban Jamete, él dice, en su declaración ante la Inquisición, dice que ha trabajado un mes en la casa de Francisco de los Cobos en Valladolid. Por lo tanto, sí debe trabajar aquí. También está trabajando, por eso comentaba antes, en San Marcos de León. Por eso establecía al principio esas analogías con algunos de los medallones de la fachada de San Marcos. Antetokounmpo, desde luego, le atribuye estos medallones, que son los que tienen quizás mayor calidad, mayor volumen también, mayor plasticidad, porque es evidente que dentro del conjunto de los 40 medallones hay varias manos. Eso es muy claro. Los medallones inferiores son mucho más planos, son inferiores en general, casi todos ellos de calidad, llevan un perfil mucho más pegado hacia lo que es el contexto del tondo. Los medallones de la parte superior, como los del rey David, como los que yo propongo que quizás sea Aníbal, la propia Lucrecia, tienen mucha más plasticidad, mucha más calidad, y es verdad que quizás alguno de ellos pueda ser de Jamete. Pero Jamete está mes y medio aquí en Valladolid, tampoco le va a dar tiempo a hacer demasiadas cosas. Probablemente sea alguno de los colaboradores de Jamete, esto no hay que dudarlo. Que la intervención de Jamete es real, quizás lo prueba el que luego Cobos lo traslada a Úbeda para que siga trabajando allí en San Salvador. O sea, le debió de gustar algo de lo que hizo aquí. Pero decidir que son estos 8, bueno, pues es probable, pero no tenemos ninguna certeza de que esto pueda ser así. En todo caso,
además de todas estas dudas que les he planteado, como ven, les planteo más dudas que certezas, sea cual sea la identificación precisa y concreta de cada uno de los medallones en su conjunto, que es lo único que de momento podemos plantear y analizar, sí están tratando de la glorificación y la exaltación del emperador, con la idea posiblemente de que el emperador residiera aquí, de poderle ofrecer una casa digna de su categoría y que la corte, en cierto modo, esté aquí representada como el máximo poder dentro de lo que es el contexto de Valladolid. Una idea que luego se reforzará a principios del siglo XVII, cuando la corte definitivamente venga a Valladolid con Felipe III, y cuando en el patio se complete ese programa con la realización de todos los escudos de los escudos de los reinos que están hoy ornando los antepechos del patio, y que ya en su día, y además se publicará porque nos ha comentado el profesor Pérez Gil, por Rafael Domínguez Casa, entonces no voy a entrar en análisis, pero están los medallones de los distintos reinos que pueden ver ahí, y completando, por lo tanto, un programa real de lo que es este edificio vinculado y destinado a ser residencia de la corte. Por mi parte, pues nada más, muchas gracias.